Desde que Rusia tomó el control de Crimea en 2014, Ucrania ha prometido que algún día recuperará su territorio. Durante años eso parecía imposible. El control de Rusia sobre la zona era simplemente demasiado fuerte, y cuando Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, Kiev se vio obligado a enfocar sus esfuerzos en otros lugares para evitar que otras regiones cayeran bajo el control del Kremlin. Ahora las cosas han cambiado. Ucrania ha cambiado el rumbo de esta guerra, está ganando impulso a un ritmo acelerado, y de repente, la liberación de Crimea ya no parece un sueño imposible, sino una posibilidad muy real. Mientras las fuerzas ucranianas cortan lenta pero seguramente las conexiones con Rusia, debilitan el control del Kremlin y podrían allanar el camino para algo mayor. Esto se ha gestado desde hace tiempo. Hace más de una década que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la toma forzada de la península de Crimea. Él argumentó que era lo que la gente quería y que Crimea siempre había sido y siempre debería seguir siendo rusa. Muchas personas en la región y otras partes de Ucrania no estaban de acuerdo, pero la operación de Putin fue planeada y ejecutada tan bien que Kiev solo pudo aceptar a regañadientes la nueva situación. Cuando la invasión a gran escala comenzó años después, en 2022, Rusia aprovechó su control de Crimea. Canalizó tropas, defensas aéreas, bombarderos y más hacia la región, usándolos para llevar a cabo ataques implacables en las regiones del sur de Ucrania. La península se transformó efectivamente en una plataforma de lanzamiento militar y resultó crucial en los primeros días, cuando las fuerzas del Kremlin avanzaban rápidamente en lugares como Jersón y Zaporilla. Ucrania se dio cuenta de esto y comenzó a atacar activamente Crimea, siempre que tenía la oportunidad de hacerlo. Vimos ataques contra la flota del Mar Negro en la ciudad portuaria de Sebastopol, en Crimea, por ejemplo, así como ataques al puente del estrecho de Kerch, que conecta directamente la península con el territorio continental ruso. Pero esos ataques solían ser esporádicos, y a Ucrania le resultaba difícil realmente ejercer o mantener una presión sostenida sobre la zona. Así que, incluso cuando sufría daños o pérdidas, Rusia solía tener tiempo para recuperarse, reparar y reabastecer sus fuerzas usando varias rutas de suministro clave en la región. Usaba el puente en sí, por supuesto, pero también dependía de transbordadores ferroviarios para transportar carga y suministros importantes a través del estrecho. Las fuerzas del Kremlin crearon corredores terrestres y rutas ferroviarias desde regiones rusas hasta Crimea, pasando por territorios ocupados. Con estas opciones, el ejército ruso mantuvo durante años una importante presencia en la península. Aunque los suministros escaseaban o había ataques de drones y misiles ucranianos, siempre se enviaba rápido más personal, municiones y recursos a la región. Actualmente la situación es distinta. Por ejemplo, se cree que los comandantes rusos ahora evitan depender del puente para trasladar tropas o equipo militar. Esto se debe a que Ucrania ha lanzado varios ataques exitosos contra la estructura durante años, incluyendo una explosión masiva en octubre de 2022 que provocó el colapso de varias partes de la carretera, otra serie de explosiones en julio de 2023, un intento de ataque con misiles en agosto de 2023 y un ataque explosivo submarino en junio de 2025. Aunque no ha habido explosiones ni incendios desde entonces, el puente sigue casi siempre en alerta roja, ya que drones y misiles ucranianos podrían aparecer en cualquier momento y lanzar partes de la estructura al mar. De hecho, hace tan poco como el 16 de mayo, el tráfico en el puente tuvo que ser suspendido por razones de seguridad durante un periodo de 11 horas antes de que se reanudara el servicio normal. El cierre causó retrasos prolongados en una docena de trenes, y esto ocurre con frecuencia actualmente. El puente a menudo tiene que suspender temporalmente sus operaciones cada vez que se detectan drones o misiles ucranianos en los cielos de Crimea o sus alrededores. Sin el puente, Rusia aún podía usar transbordadores ferroviarios para mover personas y mercancías por el estrecho de Kerch. Así que Ucrania empezó a eliminarlos uno por uno. A inicios de abril de este año, el último transbordador llamado Selavianin quedó fuera de servicio. La Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania, la GEUR, publicó imágenes del ataque, mostrando llamas y humo saliendo de la embarcación. Esa misma noche, las fuerzas de Kiev también atacaron el puerto ruso de Kavkaz, ubicado en la región de Krasnodar Krai, enviando un mensaje claro a su enemigo de que el flujo de suministros militares a través del estrecho de Kerch ya no sería permitido. Sin el puente ni la vía fluvial, las fuerzas rusas solo tenían una opción. Solo podían llevar suministros del continente a Crimea por las regiones ocupadas,
usando la autopista M14, también llamada autopista de Mariupol. Esta autopista se extiende por el sur de Ucrania, conectando Odessa en el oeste con el límite de la región de Donetsk y la frontera rusa en el este, pasando por las grandes ciudades de Jersón y Mariupol en el camino. Como Rusia controla gran parte de la región de Donetsk, pudo tomar el control de esta autopista y usarla para sus propios fines. Podía enviar tanques, vehículos de combate de infantería y transportes de tropas por la M14, pasando por Mariupol ocupada y más allá, saliendo de la autopista hacia el sur y cruzando la frontera regional a Crimea. Durante años funcionó. La autopista solía estar llena de vehículos rusos, soldados y suministros rumbo a la península, y Ucrania poco podía hacer porque la carretera estaba lejos del frente y bien defendida. Los drones ucranianos no llegaban lo bastante lejos para atacar la autopista seguido, y sus fuerzas debían priorizar otros objetivos más importantes. Pero en 2026 la historia es muy diferente. Ahora Ucrania no solo aprendió el arte de la guerra con drones, también lo dominó. Ahora cuenta con vehículos aéreos no tripulados más grandes, avanzados e impactantes que nunca, capaces de viajar más lejos y golpear con mayor fuerza que sus predecesores. Y Ucrania está usando esos drones con gran eficacia, convirtiendo la M14 en una verdadera autopista al infierno para los rusos. Todo esto ha sucedido increíblemente rápido. El 11 de mayo, blogueros militares y propagandistas rusos empezaron de repente a dar la voz de alarma al compartir reportes de que por fin se habían visto drones ucranianos en la autopista, y ahora eran capaces de recorrer los 160 a 200 kilómetros o 100 a 124 millas necesarios para cruzar las líneas del frente y alcanzar esta arteria vital de la red de suministros del Kremlin. Días después, los mismos blogueros compartieron frenéticamente videos e imágenes de vehículos calcinados e incendios junto a la autopista, resultado de ataques de UAV ucranianos en la zona. Uno de esos blogueros, Alexei Shivov, calificó los ataques como una señal sumamente alarmante antes de continuar diciendo: "El enemigo ha empezado a alcanzar la arteria logística clave usando drones de largo alcance con tecnología satelital de Starlink para eliminar objetivos a kilómetros del frente". Vladimir Romanov, otro bloguero, afirmó que la carretera Mariupol-Budiansk ya no era una vía de retaguardia y que la autopista se volvía cada vez más peligrosa, mostrando imágenes de un camión cisterna en llamas junto a la vía. Ucrania también publicó informes e imágenes de ataques exitosos con drones en la zona. La brigada Azov informó en Telegram que los drones ucranianos ahora patrullan carreteras y atacan objetivos hasta 160 kilómetros detrás de las líneas de combate, lanzando una dura advertencia a los enemigos en la zona. El primer cuerpo de la base naval Azov continúa creando una zona sanitaria para la logística rusa. La profundidad de los ataques aumentará y Ucrania ha cumplido su promesa. Desde los primeros informes, la M14 se ha vuelto uno de los lugares más peligrosos en los territorios ocupados para soldados y vehículos rusos. Ningún lugar es seguro porque los drones ucranianos siempre están cerca. Armados con suficientes explosivos para destruir tanques y vehículos de infantería, estos drones kamikaze no tienen ningún problema en eliminar simples camiones de transporte y vehículos de transporte de personal. Cada día la carretera se asemeja más a una zona de muerte en el frente que a una línea de suministro segura, y el bloguero ruso Maxim Kalashnikov la comparó con los campos de batalla de Afganistán. La ruta a Crimea cada vez se asemeja más a los caminos de Afganistán en los años 80. Restos de vehículos destruidos cubren los costados de las carreteras. El enemigo interrumpe el suministro con drones. Esto es una muy mala noticia para Rusia y solo va a empeorar. Antes de explicar cómo y por qué, si este es el tipo de análisis que quieres ver más seguido, asegúrate de suscribirte a The Military Show. Lo desglosamos así cada semana. Los comandantes de Ucrania han comprendido claramente que la M14 y las carreteras adyacentes son todo lo que le queda a Rusia para llevar suministros a Crimea, y están decididos a cortar esas últimas líneas de suministro por cualquier medio necesario. Residentes locales reportan que la autopista de Mariupol está ardiendo y se está volviendo imposible de transitar con seguridad para el equipo militar. Algunos blogueros y comandantes militares rusos han alertado y pedido reforzar defensas e instalar nuevas medidas antidrones, incluyendo redes de camuflaje para proteger la carretera y separar drones de vehículos. Hasta ahora no se han visto señales de instalación de redes u otras protecciones antidrones. El único avance relevante del lado ruso fue el 21 de mayo,
cuando el gobernador de Jersón, Vladimir Saldo, firmó un decreto para restringir temporalmente el paso de vehículos de carga en parte de la autopista que Rusia llama Novorossiya o Nueva Rusia. Saldo señaló, sin embargo, que los vehículos militares todavía tienen permitido transitar por esta ruta, así como los camiones que transportan otros bienes esenciales. Su decisión generó confusión, y un bloguero afiliado al Kremlin señaló que esto facilitará que operadores de drones ucranianos ataquen objetivos militares en la autopista, pues ya no deberán distinguir entre vehículos militares y civiles. El Instituto para el Estudio de la Guerra afirma que el decreto de Saldo prueba que las tácticas de Ucrania funcionan. La decisión de Saldo de restringir el paso por la autopista M14 muestra que los ataques ucranianos han vuelto más peligroso el transporte en esta ruta y probablemente impacten la logística rusa en la Ucrania ocupada. Con menos vehículos en la carretera, no solo sufrirán los soldados en Crimea, también los civiles de la región. De hecho, ya hemos llegado a un punto en el que Rusia se ha visto obligada a introducir un sistema de racionamiento de combustible para los autos en la ciudad portuaria de Sebastopol. Allí, el 23 de mayo, las agencias informaron que el gobernador Mikhail Razbosayev anunció que, por desafíos logísticos no especificados, la venta de combustible en la ciudad más grande de Crimea se restringió al 20%, 20 litros o 5.3 galones por vehículo hasta que la situación mejore. A su vez, el ánimo y la moral en toda la península seguirán cayendo en picada, y si Ucrania puede mantener su intensidad, pronto podría volverse completamente inviable e insostenible para Rusia seguir dependiendo de la M14. Si ocurre, el Kremlin no podrá mover suministros de forma segura a Crimea. A partir de ahí, Ucrania solo debe eliminar a los soldados rusos restantes y las instalaciones militares que queden en la región, sin tener que preocuparse de que se reemplacen recursos dañados o destruidos. Esto ya está sucediendo. Un informe detallado del medio de noticias ucraniano, Noviny Live, revela que las fuerzas de defensa ucranianas están atacando activamente los sistemas de defensa aérea en toda Crimea, con mayor intensidad y regularidad en los últimos días, obligando al enemigo a reubicar los pocos sistemas que aún le quedan. Dmytro Pletnyuk, un portavoz de la Marina ucraniana, confirmó que las fuerzas del país están atacando radares y lanzadores de misiles rusos. Y ha habido numerosos informes durante el último año, en particular, sobre activos importantes de defensa aérea que han sido dañados o destruidos, incluyendo sistemas como los S-300 y S-400 y radares Nebo. Pletnyuk afirma que hay más oportunidades para que drones y misiles ucranianos sobrevuelen Crimea y destruyan nuevos objetivos, lo que sugiere que las defensas restantes de Rusia son ineficaces para frenar las operaciones de las fuerzas de defensa de Ucrania, o que en realidad hay algún tipo de escasez. Destacó que, por los ataques y la presión sobre la flota del Mar Negro, Rusia ya no envía barcos de forma efectiva. Actualmente no hay unidades en el mar. Eso implica que las fuerzas del Kremlin no pueden confiar ni en buques de guerra ni en cruceros de misiles para proteger el territorio robado en Crimea. Y con menos defensas aéreas para proteger su infraestructura e instalaciones militares, Crimea es cada vez más vulnerable a los ataques aéreos. Esto fue confirmado por el experto en aviación ucraniano Anatoly Krupchinsky en una entrevista con Radio NOV el 19 de mayo. Según Krupchinsky, Ucrania está empezando a ver los activos rusos en Crimea como presas fáciles para ataques no tripulados, y agregó que Kiev está utilizando tanto drones aéreos como navales para eliminar lo que queda de las defensas costeras del Kremlin. Crimea ya es un objetivo alcanzable. Los rusos lo saben, aunque siguen enviando más sistemas de guerra electrónica y defensa aérea a Crimea. Continuó argumentando que, a medida que ocurren más de estos ataques, Rusia está perdiendo gradualmente la capacidad de proteger sus instalaciones en toda la península. Cito como ejemplo los numerosos ataques exitosos en el aeródromo de Belbek, donde Ucrania pudo eliminar recientemente un sistema de defensa aérea Pantsir S-2, así como varios elementos adicionales de infraestructura. Y en el pasado, ha eliminado aviones interceptores MiG-31 y otros activos importantes del enemigo. En resumen, el experto dijo que Crimea es ahora fácil de atacar y que Ucrania ha logrado la paridad aérea allí, por ahora usando sistemas no tripulados en vez de aeronaves tripuladas. Pero la paridad es solo el comienzo. Ucrania no quiere solo estar en igualdad de condiciones con Rusia en Crimea, quiere expulsar al enemigo del territorio de una vez por todas. De hecho, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha expresado repetidamente su deseo de ver a su país reformado en su totalidad, con cada pedazo de tierra que Rusia ha tomado devuelto a su legítimo dueño. Eso incluye no solo los territorios de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, sino también Crimea. Aunque está lejos del frente,
Crimea parece ser uno de los territorios más fáciles de liberar para Ucrania. Sus fuerzas están logrando aislar la zona, están eliminando sus defensas y están haciendo que sea casi imposible para Rusia mantener el control. Eso es un gran problema para Putin, en particular, quien hizo de la anexión de Crimea a Rusia una de sus misiones personales. Se creía que sería parte de su legado y sería una de las razones por las que se le recordaría como uno de los grandes gobernantes de Rusia. Durante años pensó que lo había logrado y salido con la suya, y disfrutó la admiración de los muchos rusos que desde entonces se han establecido o vacacionado en la región. Lo que Putin consideró su mayor victoria ahora se desmorona y se convierte en su derrota más vergonzosa. Ucrania está recuperando el control y efectivamente tiene el futuro de Crimea en sus manos, pero aún está por verse qué decide hacer a continuación. Algunos quisieran ver un asedio a gran escala del territorio, con tropas ucranianas entrando y recuperando por la fuerza lo que les pertenece. Sin embargo, es poco probable que eso suceda pronto. Eso estaría completamente en desacuerdo con la estrategia general de Ucrania y su enfoque en aprovechar al máximo los recursos que tiene a su disposición. Asaltar Crimea requeriría muchas tropas y recursos, y podría abrir brechas en el frente que Rusia aprovecharía. Tampoco hay una ruta clara hacia la región por ahora. Ucrania primero tendría que recuperar el territorio perdido en la región de Jersón antes de avanzar hacia Crimea. Probablemente veremos un asalto aéreo continuo y más intenso en la región. Más drones patrullarán la autopista de Mariupol, listos para atacar vehículos militares rusos que la recorran. Pronto las fuerzas de Putin podrían ya no poder depender de esta carretera, lo que aumentaría el caos al reducirse al mínimo el suministro de combustible, alimentos y municiones. Es probable que los drones y misiles ucranianos sigan destruyendo activos militares en la península, debilitando el control del Kremlin y mostrando a la población que ni el ejército ruso puede protegerlos. Y no es solo en Crimea donde Ucrania está dando pasos importantes. Puedes aprender más sobre cómo las fuerzas del país están ganando impulso rápidamente y cambiando el rumbo a lo largo de todas las líneas del frente en este video. Mira este video para ver cómo Putin podría enfrentarse a una pérdida de control potencialmente fatal para el régimen sobre las regiones del lejano oriente ruso, mientras China y Corea del Norte se abalanzan para asestar el golpe final. Suscríbete a The Military Show para reportes, análisis y perspectivas sobre la guerra Rusia-Ucrania y otros conflictos globales. Gracias por vernos.